Bien, la grabación ha dado inicio. Buenas tardes a todos. Em, Primero, aclarar en relación al chat del WhatsApp que no se puede repetir un examen. Lo que se puede es hacer un examen diferido. Lo que significa es, si usted no hizo el examen la semana pasada, hacerlo en la semana de hoy, o en días posteriores. Si alguna vez han hecho eso, eso no es correcto, es decir, va en contra de los reglamentos de la universidad y no se puede hacer. Por eso el primer parcial y el segundo parcial solo pueden ser diferidos y el último no se llama diferido, sino que ese se llama examen de reposición. Bien, entonces, primero que nada, antes de iniciar con la clase, les muestro sus notas, mis niños. Ahí están sus notas. A ver, voy a hacerlo un poco más pequeño. Igual no se ve por completo. Am, y todavía no voy a ponerlo en dos partes, en dos tandas. Voy a dejar esa tanda primero y en lo que les digo, luego les muestro la siguiente. En la primera parte tenemos la calificación de la parte teórica. Si usted tiene cero, significa que no le envió. A estas alturas usted ya debe de saber porque yo la semana pasada, el día miércoles, les escribí, creo que en la noche, hey, chao, ya pueden ver su nota de la parte teórica. Luego tenemos las notas del ejercicio uno. El ejercicio uno estaba dividido en dos literales. Permítanme. Ahí está. Ahí está. Ok. Les decía que el ejercicio uno estaba compuesto por dos literales. Am, si tiene uno, pues solamente tiene un literal bueno. Si tiene los dos literales. Esa es la nota del ejercicio uno. La nota del ejercicio 2 está acá. Si usted tiene uno, solo tiene bueno un literal, y si tiene dos, pues tiene los dos literales buenos. Y acá está la calificación de la parte práctica. Quizás la calificación más importante es esa, la que está en negrito. Esa es su nota del parcial. ¿Cómo se obtiene? Pues la calificación de la parte teórica por el 60% más la calificación de la parte práctica, que es hasta entera. Aquí está la suma de los apellidos y aquí está cuánto debería dar el literal B, que es donde estaba en juego la variable de los apellidos, del segundo nombre y el segundo apellido. Y pues por aquí esto les tenía que dar de respuesta. Entonces, voy a bajar un poco, voy a mostrar esa parte. Creo que en lo que sigo hablando, luego muestro la siguiente. Decirles que Am, pues hay muy buenas notas y hay un tanto malas. Em, Quiero que revisen muy bien su calificación. No me vayan a inundar el WhatsApp ahorita. Ingeniero, mire, tengo una pregunta. Tranquilo, sereno. Vamos a hacerlo de manera ordenada. Yo me pude haber equivocado. Claro que sí, soy un ser humano y me equivoco. Pocas veces. Pero sí me equivoco. Entonces, pues nada, tienen que revisar muy bien. Yo me pude haber equivocado, por ejemplo, en la suma de su apellido. Y algunos de ustedes se equivocaron, ustedes, en sumar los apellidos. Yo lo sumaba hasta tres veces y decía, me habré equivocado yo. No, pero resulta que algunos de ustedes se equivocaron sumando sus apellidos. De hecho, hubo un compañero, un caballero, de que escribió los dos, el apellido y el nombre, lo escribió y puso el nombre y el apellido, y creo que él puso que igualaban a 17 y no igualaban a 17. Y yo los conté y recontra que conté y nada, no, no se, no concordaba no había concordancia en la suma. Entonces, deben de ser muy cuidadosos con eso. Voy a mostrar la otra parte y creo que ahí se puede ver completo los que aún hacía falta. El que tiene, el que tiene cero es porque sí lo revisé y es porque no obtuvo ningún punto, es decir, no tiene bueno ninguno. Y el que de plano está vacío
Vean qué interesante, ahí estoy vos. Voy a ocultar eso, para que vean cómo nos supervisan y qué bueno que se haga eso. Es fantástico que se haga. Entonces, les decía que el que tiene vacía la casilla es porque de plano no envió el parcial. A estas alturas, ustedes ya deberían de saber eso. Es decir, ustedes ya deberían de conocer su nota de la parte práctica, de la parte teórica, perdón, y debieron de estar sabedores si enviaron o no la parte práctica. Ahora bien, en cuanto a sus calificaciones, si va a efectuar algún reclamo, lo puede hacer. Sí, claro que lo puede hacer, pero de la manera correcta. Inmediatamente termine la clase, o creo que no. A ver. um, Creo que no, mejor lo voy a habilitar luego de que termine la clase. Cuando termine la clase, usted puede ejercer algún reclamo. Eso sí, no quiero reclamos de ingeniero, y yo que estuve malo en mi ejercicio. No, descárguelo y vea qué es lo que tuvo malo. Ingeniero, ¿y yo por qué tuve bueno solo un literal? No, descárguelo y vea por qué tuve malo el literal. Y si usted considera que lo tiene bueno, ahí sí me puede escribir, ingeniero, yo tengo bueno este literal por este y esta otra razón. Aquí está la evidencia. O ingeniero, vea que usted me ha puesto solo un punto en el literal y yo tengo los dos puntos. Bueno, vea, aquí está. Y puede, por ejemplo, comparar. Ustedes tienen ahí sus compañeritos y pueden ver, por ejemplo, Yancy tiene ambos ejercicios buenos. ¿Quién otro? No sé si es Rachel, espero que así se diga o así se pronuncie, a Martínez Pérez, igual. Lemus Zárate igual tiene los dos, entonces ahí puede comparar. Eh, la otra cosa es que, ingeniero, es que yo, fíjese que yo me equivoqué al sumar las letras de mi segundo nombre y mi segundo apellido. Híjole, y yo ahora, ¿cómo le creo que no haya sido que haya copiado? Por ejemplo, que se me ocurre que el alumno X me diga, es que mire, yo me equivoqué y mis apellidos sumaban 13, pero yo le puse 14 por error. ¿Y qué pasa si hay otro compañero que sumaba 14 y que usted le copió el de 14? ¿Cómo me garantiza eso? Por eso fueron variables relacionadas con sus apellidos. Entonces, ahí sí no puedo hacer nada, es decir, ¿qué me garantiza que no sea una copia a lo que pasó? No, que mire que ahí está mis apellidos. No, si se equivocó, hey, ahí yo no puedo hacer mucho, porque esa es la única manera de medio restringir la copia. Ya ustedes se dieron cuenta de lo que sucedió con el compañero, y pues ni siquiera yo me, ¿cómo decirlo? Mm, ni siquiera le suspendí el parcial, ni siquiera lo notifiqué, por dos razones. Razón número uno, am, eh, a lo mejor no era un estudiante malo, de hecho me imagino que es el que tiene, a ver cuánto, no veo por ahí en las notas, a ver, igual ya lo busco, debe tener una nota. Creo que me faltó el respeto de manera desagradable al tener, al equivocarse de manera tan, no sé cómo decirlo, tan inocente y enviar, para los que no sepan de lo que estoy hablando, resulta que su compañerito envió el ejercicio resuelto al grupo. Lo envió resuelto y además que lo envió resuelto, envió una nota de voz dando instrucciones, qué cosas debería de cambiarle. Luego se arrepintió y lo borró, pero yo lo había visto y por cualquier cosa le tomé una captura y me reenvié el audio a mi otro número para, pues sí, tenerlo ahí de evidencia. Fue desagradable lo que pasó, muy, muy, muy desagradable.
entendería que hay una o más personas, estoy seguro que hay más personas involucradas en la copia, y repito, es una falta de respeto muy fea. No voy a bajarle la nota y que quede, ni siquiera lo voy a reportar. Ah, eso sí, que de alguna manera voy a evitar ayudar. am, y si en el futuro este estudiante tiene 5.98, con 5.98 se va a quedar, no le voy a, yo tampoco le voy a quitar, es decir, si tiene 6 yo le voy a poner 5.90, no, jamás, soy un hombre justo y la nota que él obtenga, esa va a tener. Algunos de ustedes puede que alguna vez tengan 5.90 de nota, ah, pero yo recuerdo que esa persona preguntaba, estaba puntual, y pues digo, no pesa ayudarle porque es una persona que participa. Ah, pero sí, me dejó mucho, o sea, está bien que lo hagan, pues, pero la nota de voz que envió no fue agradable. Tampoco el hecho de que compartiera. Es algo, imagínense que esto hubiese sido presencial físicamente, es como que él se hubiera parado y le digan, enfrente de mí, aquí está la copia, solo cámbienle esto que tengo aquí en la paginita levantada, que tengo aquí en la mano, y copien todos. Y yo viéndolo, así de falta de respeto fue, así de falta de respeto. Físicamente, igual le digo, mire, retírese del parcial. Sin embargo, repito, no voy a hacer nada, solo que el grupo completo y ese alumno en especial, conmigo Mm, mm. Conmigo no, evite, eh, mm, no sé cómo decirlo, ah, de la manera más diplomática que se pueda, por la falta de respeto que siento que hubo. Am, y espero que no se repita. Va a ser bien difícil, yo no los puedo controlar hasta su casita, ¿verdad? Pero espero no se repita, am, porque de repetirse, reporto a los implicados, y tienen mi palabra que voy a buscar la manera de que sean suspendidos completamente del curso por hacer lo que hicieron. Y la otra cosa bien importante, no sé si ustedes les dieron un instructivo, le enviaron a su correo un instructivo de los reglamentos de la universidad. ¿Acaso usted cree que copiar es válido? ¿Y qué pasa si yo lo cacho copiando? Como en este caso. Entonces, voy a dejar eso así. Seguramente van a notar un cambio porque yo ya voy a tratar de que no suceda. Sin embargo, es un grupo que entero no tiene la culpa, pero sí hay varios implicados en eso. Y pues nada, qué tristeza am, que existan ese tipo de incidentes. Y les voy a decir por qué. Am, si yo soy tu amigo, si yo soy tu amigo o tu amiga, no te voy a dar copia, te voy a explicar porque yo no soy mucho del concepto de amistad. Para mí existe el concepto de familia y yo tengo familia y por mi familia, sí, pero por el concepto de amistad no mucho. Pero lo veo como si fuera mi familia. Si vos sos mi amigo y tengo el concepto de amigo, yo no te voy a dar copia, yo te voy a explicar cómo se hace, venite, yo te enseño. Y te enseño cómo se hace. Te marco por teléfono si es que no puedo ir a tu casa. Y soy capaz y voy a tu casa y te explico. Esto se hace así, este cálculo se hace de esta manera. ¿Lo entendiste? ¿No lo entendiste? Te lo vuelvo a explicar porque te tengo aprecio y porque soy tu amigo. Eso es ser un amigo, eso es ayudar. Darte copia es fomentar tu mediocridad, es decirte en la cara, sos un mediocre y yo te estoy dando la copia porque sos un mediocre y no sos capaz de resolver tus ejercicios. Y si sos mi novia, o mi novio, am, y te doy la copia, te estoy diciendo, mira, ahí está, no sos capaz de hacerlo y estoy con vos
no por tu intelecto estoy con vos, a lo mejor por cualquier otra cosa menos por tu intelecto, porque intelecto no tenés. Y entonces es un problema. Cada quien como quiera ayudar. Si considera que con la copia, pues chévere. Si no, no está ayudando. Uh, si tiene algún comentario al respecto y considera que he sido demasiado fuerte con mis comentarios, es bienvenido, pero sí fue muy, muy desagradable lo que sucedió. Bien, entonces volviendo al tema, si van a efectuar algún reclamo que sea con argumentos y pues nada, que sea hasta el final de la clase. Bien, voy a dejar de compartir y voy a habilitar el espacio. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Tienen alguna duda? Elías quiere ofrecer una disculpa pública por lo que hizo. A lo mejor y nos convence. Ah, ¿Algún compañero quiere agregar algo? Es tiempo. ¿O tiene alguna pregunta en relación al parcial que no me vaya a hacer el reclamo ahorita? O que vaya a ser al diferido o algo por el estilo. Les dejo el espacio. Pueden preguntar. Adelante. Ingeniero, yo quisiera decir algo. Adelante, Elías. Sí, yo acepto que, que pasé la copia por error, pero esa no era Por la intención. La error. intención era que como ya no había bastante tiempo, no, es que como ya no había bastante tiempo, ya no había tiempo de explicar, entonces por apurarme fue que por error envié el ejercicio al grupo. Y en serio me disculpo con los compañeros porque por mi culpa van a perder la nota. Vea, entiendo que era para hacerle un meme y compartirlo, porque fue una, pero no lo puedo decir porque va a estar en YouTube el video y van a decir que malcriado el ingeniero, pero fue una gran regada. Entonces, tienen que ser muy cuidadosos. Y no sé en qué serie, en alguna vez lo vi, un consejo para todos. Si van a hacer algo, háganlo bien, por favor. Ah, Inclusive si lo que van a hacer se considera malo, háganlo bien. ¿Sí? Si van a pasar la copia, pues sean cuidadosos en hacerlo, en cómo lo hacen. Y pues nada, Elías, acepto su disculpa por haber tenido la valentía de decirlo enfrente de sus compañeros, bueno, no enfrente, pero ante sus compañeros, aunque sea en la virtualidad. Acepto su disculpa, ahí tiene su nota, solo que no recuerdo. Elías, ¿puede decirme cuál fue su nota? 9. 8.67. Sí, ¿Perdón? fue 8.67 si no me equivoco. 8. 8.67. Vaya, entonces 8.67. Permítame. Le voy a bajar 4 puntos. No, mentiras. Ahí está su nota. Sea más cuidadoso la próxima y pues nada, prosigamos con la clase. ¿Alguien más quiere agregar algo? Ingeniero, pero eso fue la nota de lo teórico. De lo práctico no estoy seguro. ¿Y que no viste tu nota? Ahí está, mira, ve, Escobar, ¿qué sos? Escobar Mateo. Vaya, imagínate, 920 tenés pasador de copias. Ahí está.
Bien, entonces, ¿quieren agregar algo? ¿Mm? ¿Algo que quieran agregar antes de iniciar con el contenido? ¿Alguna duda? No sé, eh, agregar algo antes de iniciar, repito, con el contenido? Sí, ingeniero, solo una pequeña petición. Adelante, Cristian. ¿Cree que en el próximo parcial nos puede dar por lo menos una media hora más? Es que va, por lo menos en mi caso, a mí me falla, yo vivo en una zona rural y bien mala de señal, pero a mí me falla bastante, por en vez hasta se me traba el teléfono, porque en teléfono hago los exámenes, no tengo computadora. Vaya, Cristian, tiene mi palabra que para la próxima vez les voy a dar media hora más o incluso hasta la hora más. De entrada me comprometo con media hora más para que ustedes tengan mayor posibilidad de juntar el parcial, mayor tiempo para hacerlo. Sin embargo, debo de agregar a esto que es responsabilidad de ustedes. Si yo tengo un internet lento, voy a subirlo mucho antes. Si yo no tengo una computadora, me voy a rebuscar mucho antes porque el teléfono me puede fallar. Pero Cristian tiene razón y tiene mi... ah, eh, entiendo, yo también soy de una zona, sí, de una zona rural, de una zona en donde el internet es malísimo, mm, pero intento hacerlo mejor con el poquito internet que tengo, pero está bien, Cristian. Yo les ayudo con eso. No, no se preocupe, pierda cuidado para la próxima. Tienen esa media hora de más, y no les voy a cargar más contenido, tranquilos. Voy a poner el contenido que debería y voy a darles suficiente tiempo para que hagan la carga. No sé si tienen más observaciones como esa. Gracias, ingeniero, por su comprensión. Sí, Para igual hacer. como comenta el compañero, bueno, a mí lo que me pasó fue que al momento de las preguntas se trababa bastante a pasar a la siguiente y quieras o no, eso se hacía que se perdiera un poco el tiempo. Entonces, Giselle, lo que usted quiere que para el próximo parcial yo les ponga todas las preguntas en una misma página, en una misma solapa. He de decirle, Giselle, No, que eso se... Adelante, Giselle, adelante. Perdón por la interrupción. Adelante, explíquese. no lo siento. Sí, no, no, nada más que con respecto al tiempo que lo que comentaba el compañero, que como fue bastante corto, eso al momento de este tipo de problemas que se presentan, porque me imagino que era cuestión de sinapsis, porque realmente había mucha carga en esa hora, ¿verdad? Entonces eso puso un poco más lento, nada más que tal vez dar unos 10 minutos más como por este tipo de problemas que se puedan presentar. Ok, Giselle, comprendo. Entonces es más que todo en la parte teórica que en la parte práctica. Y resulta, chavos, de que el servidor, sí, ciertamente a veces se pone un tanto lento. Precisamente por eso yo pongo la parte teórica una hora antes, para el que tenga la posibilidad de hacerlo, se conecte a esa hora. Algunos no pueden porque van del trabajo y la clase es a las 6. Entonces, pues nada, la pongo a las 5 para que los que puedan se conecten a las 5, 5:20, hagan ese transcurso y de alguna manera bajen la carga del servidor, y a los que llegan en la tarde, pues tengan mayor posibilidad de que el servidor no se presente lento. No sé si tiene más observaciones. Buenas noches, ingeniero. En mi caso fue lo mismo que el tiempo, pero, o sea, con lo que usted había dicho que hasta las 10 de la noche.
Y bueno, la mayoría creo que nos pasó, que a las 9, bueno, y yo estaba resolviendo los ejercicios. Y sí tuve mucha dificultad con el primero, la verdad. Eso dejémoslo así. Ya no quise seguirlo resolviendo. Cuando me voy metiendo a sinapsis, miro que ya solo 2 minutos faltaban. Y me asusté bastante. Entonces lo que hice fue, a como pude, tomarle fotos a los ejercicios y a dejarlos así, a no seguir resolviendo nada. Y bueno, y cuando le iba a enviar, ya se había acabado el tiempo y fue que, me imagino que a la mayoría empezó a escribirle porque si usted dijo en WhatsApp que ya nadie le estuviera escribiendo. Y pues pasó lo del compañero y pues yo así como estaba lo dejé, ya no hice nada, porque igual, este, bueno, yo tengo todavía todo lo que enviaron en WhatsApp y sentía que iba a ser algo injusto estarlo arreglando. O bueno, ya que yo no lo pude resolver, la verdad. Ok, ¿cómo le ayudo, Carla? Pues no sé, la verdad que nos gustaría que a la hora de los exámenes, ahí estuviera usted apoyándonos con eso mismo del tiempo, porque yo la verdad me confié bastante que era hasta las 10 y de repente voy viendo eso. Y no sé, me imagino que a la mayoría les pasó lo mismo. No sé qué dicen los demás. Bueno, no sé si hasta el final es día hasta las 9:30 o hasta las 10. Sí, dijo hasta las 10, pero igual, yo no sé, soy sincera, ¿para qué lo iba a arreglar ya? Si ya estaba enviado. Solo para abonar a lo que usted estaba conversando, Carla, sí se puede editar una entrega. Usted va y la elimina y vuelve a agregar otra, lo modifica. No hay ningún problema, se puede hacer eso. Si usted no lo quiso Sí, hacer, sí, yo sé, yo. Bueno, si usted no lo quiso hacer por caprichosa, si usted no lo quiso hacer por A o B razón, la que usted tenga, se le respeta. Am, pues está bien, al menos su nota no ha sido demasiado baja, la acabo de ver acá. Creo que pudo haber sido de las mejores notas, muy cerca del 10 y creo que ah, es una muy buena estudiante, rayando la excelencia. Y pues voy a tomar en cuenta su observación y pues nada, ah, en lo que yo puedo ayudar, estoy a plena disposición y qué pena por lo que sucedió, pero sí, póngase ustedes en mi lugar, pues hasta demasiado condescendiente y lindo he sido para no, para no afectar más el grupo. Ah, porque sí genera molestia, pero olvidemos eso, ya pasó, ya no tiene caso seguir hablando, pero qué bueno que me dicen y yo tomo en cuenta todas sus observaciones. Si tienen algo más que agregar, adelante, por favor. Aprovechen, es momento de pedir y yo les doy. Ok, si no tienen preguntas, entonces iniciemos con el contenido. Pues bien, vamos a ver siguiendo la misma línea de presión que vimos, no de depresión de la enfermedad psicológica, ¿verdad? Sino que de depresión, de líneas de fuerza que vimos la semana am, antepasada. Y pues vamos a ver fuerzas de flotación y el principio de Arquímedes. Hay una leyenda, nunca me he detenido a consultar a ver si es cierta, que el Arquímedes se estaba bañando en una tina y cuando el fulano se metió a la tina y se dio cuenta que rebalsó la tina, pues salió corriendo desnudo, gritando Eureka, que había descubierto algo, el principio de la flotación. El principio de flotación, fuerzas de flotación o el principio de Arquímedes.
Entonces, pongámonos nosotros ahorita a pensar, ¿alguna vez usted ha intentado empujar una pelota de esas de playa, de las que tenía Kiko? Yo creo que ustedes ya no son de ver el Chavo del Ocho, yo ya estoy bien viejito, entonces por eso pongo ese ejemplo, pero una pelota así grandota, como en la figura A. Entonces es bien difícil hacerlo y no es porque la pelota sea pesada o porque la pelota no sea pesada, realmente es por el volumen y el aire que tiene dentro. Ya vamos a entender por qué es que es complicado. Entonces es difícil hacerlo porque hay una fuerza hacia arriba, es decir, cualquier fluido, en este caso estamos poniendo el agua, cualquier fluido ejerce una fuerza hacia arriba. Entonces usted intenta sumergir, hundir esa pelota, pues hay algo como que la vuelve a sacar. Entonces la fuerza hacia arriba que un fluido, cualquier fluido, ejerce sobre cualquier objeto sumergido, a eso se le llama fuerza de flotación boyante. Se puede determinar la fuerza, la magnitud de una fuerza de flotación al aplicar algo de lógica, la cual lo vamos a aplicar en la siguiente lámina. Y en la siguiente lámina vamos a hablar de cómo en lugar de tener esa pelota tiene una forma esférica, pues ese espacio está ocupado con agua. Y vamos a tener siempre hacia abajo un peso, ¿sí? Y hacia arriba vamos a tener una fuerza de empuje que es debida al fluido. Asimismo, vamos a tener dentro de un fluido algo que se llama peso aparente. ¿Alguno de ustedes ha cargado algo dentro del agua? ¿Ha cargado a su novio, a su novia, a un sobrinito, a su hijo, a su hija? ¿O simplemente ha cargado un objeto bajo el agua? Pues resulta que bajo el agua pesa un poco menos. A eso se le llama un peso aparente. Es decir, la relación que existe entre eso, hay un peso aparente debido a el empuje, es decir, el empuje es una fuerza hacia arriba, hace que de alguna manera, ok, les decía, perdón, me interrumpió un compañerito de ustedes, eh, que recién se va uniendo a la clase, pues nada, bienvenido a la clase, estamos recién empezando, es primera lámina que vemos, así que tranquilo, no se ha perdido, no se ha perdido de nada, o tranquila, porque no sé si es estudiante mujer. Entonces, les decía que dentro de un fluido, dependiendo de la densidad del fluido, un objeto pesa menos dentro de ese fluido, inmerso en ese fluido. Entonces paso a la siguiente lámina y imaginémonos esa porción de agua del tamaño de la pelota de playa bajo la superficie del agua, como en la figura B de la lámina anterior. Es donde está el círculo únicamente, donde está hacia arriba, la voy a colocar una fuerza que es B en el libro de texto que se usa, pues B es el empuje y en muchos de los libros va a encontrar la B como la fuerza de flotación y hacia abajo un peso que es FG. Entonces, a ver, ya que esta parte está en equilibrio, ya que esa parte está en equilibrio, debe haber una fuerza hacia arriba que equilibre la fuerza gravitacional hacia abajo sobre la porción. Esta fuerza hacia arriba es la fuerza de flotación y su magnitud es igual al peso del agua en la porción. La fuerza de flotación es la fuerza que resulta sobre la porción debido a todas las fuerzas aplicadas por el fluido que rodean la porción. Ahora, imaginemos sustituir la porción de agua del tamaño de una pelota de playa con una pelota de playa del mismo tamaño. La fuerza neta aplicada por el fluido que rodea la pelota es la misma, sin importar si se aplica una pelota de playa o una porción de agua. En concreto, todo lo que yo acabo de decir se resume en el principio de Arquímedes. ¿Cuál es el principio de Arquímedes? Pues el principio de Arquímedes dice que la magnitud de la fuerza de flotación sobre un objeto siempre es igual al peso del fluido desplazado. Es decir, si usted tiene un recipiente lleno con algún fluido, con agua, por ejemplo, y usted mete a un objeto,
la fuerza de flotación va a ser equivalente al peso del fluido desplazado, es decir, lo que se rebalse. Usted lo tiene llenito ese recipiente, pues mete algo y si se rebalsa, la fuerza de flotación es equivalente al peso de ese fluido que se ha derramado. Entonces, para comprender mejor el origen de la fuerza de flotación, considere un cubo sumergido en un líquido como en la figura que vamos a ver en la siguiente lámina. De acuerdo con la ecuación de la lámina 9 de la clase pasada, que fue la clase 4, es decir, estoy haciendo referencia, en donde esa ecuación me habla de la presión, que tenemos a una presión absoluta, que es la presión dentro de un fluido más la presión atmosférica, es decir, en la superficie hay una presión y bajo una determinada altura de un fluido hay otra presión y la presión absoluta es la suma de esas dos y pues la presión en el fondo va a ser mayor que la presión más en la parte más alta o en la parte superior o en la superficie de ese fluido. Entonces la presión en el fondo del cubo es mayor que la presión en la parte superior por una cantidad igual a la densidad del fluido por la gravedad por la altura, donde la altura del cubo y la densidad del fluido tienen mucho que ver, puesto que entre más alto esté el sumergido o entre más abajo esté el cubo, pues mayor va a ser la presión y entre mayor sea la densidad del fluido, igual el resultado va a ser mayor. Entonces la presión en el fondo del cubo causa una fuerza hacia arriba igual a la presión de fondo por el área, donde A es el área de la cara inferior. La presión en la parte superior del cubo causa una fuerza hacia abajo igual a la presión en la parte superior por el área. Entonces la resultante de estas dos fuerzas es la magnitud de la fuerza de flotación con una determinada magnitud, donde V, que es igual al volumen, va a ser igual a el área por la altura, y ese volumen es el volumen del fluido desplazado por el cubo, ya que el producto de la densidad del fluido por el volumen es igual a la masa del fluido desplazado por el objeto, donde mg es el peso del fluido, es decir, la masa por la gravedad. Entonces, este resultado es consistente con el enunciado anterior acerca del principio de Arquímedes, en función de la discusión que tuvimos o de los comentarios que emití sobre la pelota de playa. Tranquilos que todo lo que acabamos de decir acá se va a resumir con una explicación más gráfica que voy a hacer dentro de un par de minutos. Cualquier pregunta que tenga pueden emitirla, interrumpirme y contarme qué dudas tienen. Entonces, esta es la figura. Vemos cómo hay una fuerza hacia abajo, que es el peso, y una fuerza hacia arriba, que es la fuerza de flotación o el empuje. Aquí está simbolizada con la letra B. Yo le voy a poner una E de empuje. Aquí tiene la B, creo que de boyante. Entonces, aquí está la fuerza, la fórmula del empuje. El empuje es igual a la densidad del fluido por la gravedad por el volumen. Sin embargo, antes de hacer algunos ejemplos ilustrativos, vamos a imaginarnos dos situaciones ilustrativas también, muy comunes, en donde, por ejemplo, vamos a tener un objeto que está totalmente sumergido y un objeto que flota, es decir, que está parcialmente sumergido. Entonces vamos a tomar en cuenta dos casos. En el caso 1, tenemos un objeto que está totalmente sumergido. Entonces, cuando un objeto está totalmente sumergido en el fluido de una determinada densidad, la magnitud de la fuerza de flotación es hacia arriba y es igual a la densidad del fluido por la gravedad por el volumen. Pero como está totalmente sumergido, entonces el empuje va a ser igual a la densidad del fluido por la gravedad por el volumen total o el volumen del objeto.
donde en la lámina que estamos viendo V o BJ es el volumen total de un objeto. Entonces, si ese objeto tiene una masa M y una densidad determinada, su peso es igual a Fg y esto es igual a mg, que a su vez es igual a la densidad del objeto por la gravedad por el volumen del objeto. Es decir, que tenemos una nueva fórmula de peso, ¿sí? Veamos, aquí tenemos la primera fórmula de peso, mg, es decir, masa por gravedad. Entonces, esta es la fórmula que ya conocemos, pero adicional a eso tenemos otra fórmula. Sí, tenemos otra, ¿cuál? Densidad del objeto por el volumen, por la gravedad por el volumen del objeto. Y ahí podemos obtener el peso también, no solamente por mg. Entonces, la fuerza neta sobre el objeto es igual a el empuje menos Fg, o lo que es igual a la densidad del fluido, sacando factor común densidades, densidad del fluido menos densidad del objeto, multiplicado por la gravedad por el volumen del objeto. En consecuencia, si la densidad del objeto, ojo y mucha atención, es pregunta de parcial, si la densidad del objeto es menor que la densidad del fluido, la fuerza gravitacional hacia abajo es menor que la fuerza de flotación y el objeto sin apoyo acelera hacia arriba. Tal y como vamos a ver en la figura A de la siguiente lámina, dice. A saber en qué estaba pensando. Se equivocó la secretaria. Ya corrijo eso. Entonces, si la densidad del objeto es mayor que la densidad del fluido, la fuerza de flotación hacia arriba es menor que la fuerza gravitacional hacia abajo y el objeto sin apoyo se hunde, tal y como se ve en la figura B de la próxima diapositiva. Si la densidad del objeto sumergido es igual a la densidad del fluido, la fuerza neta sobre el objeto es cero y el objeto permanece en equilibrio. Por lo tanto, la dirección de movimiento de un objeto sumergido en un fluido está determinada por las densidades del objeto y del fluido. Todo lo que yo les acabo de decir se resume en dos cosas. Número uno, tenemos la fórmula del empuje, que cuando el objeto está totalmente sumergido es igual a la densidad del fluido por la gravedad, por el volumen del objeto. Y tenemos una nueva fórmula de peso que está aquí donde me voy a mover con el puntero, que es igual a la densidad del objeto por la gravedad y por el volumen del objeto. Por lo que la fuerza neta en ese punto va a ser igual a el empuje menos el peso. Esa es la fuerza neta, el empuje menos el peso. Ahí vamos a determinar cómo es que va la cosa. Entonces, básicamente, si el objeto es más denso que el fluido, se va a hundir. Si el fluido es más denso que el objeto va a flotar. Por ejemplo, usted tira un trozo de plástico, un trozo de madera, por ejemplo, al agua, ¿qué sucede? Va a flotar. Tire un trozo de metal, se va a hundir. Tire un trozo de metal al mercurio, curiosamente, ¿sabe qué? Va a flotar. ¿Qué? ¿Un pedazo de metal flotando? Sí, sí va a flotar. Porque supongamos una densidad más baja, va a flotar. Vamos a tener que hablar de la pureza del mercurio y de la pureza del hierro, pero debería de flotar. Entonces, continuando, aquí vemos donde hay dos casos. Uno, tenemos la madera, es decir, donde la densidad, un objeto es menos denso que el fluido. Entonces, lo que sucede es que hay una fuerza neta hacia arriba, ¿sí? Lo que va a hacer que flote o se mantenga por ahí. Donde hay un peso que va hacia abajo y hay un empuje que va hacia arriba. Y luego en el caso B, pues vean, ahí ya no es madera, tiene un color como de metal. Entonces hay un objeto totalmente sumergido y este es más denso. Entonces hay una fuerza neta que va hacia abajo. ¿Por qué? Porque la densidad del objeto es mayor, lo que va a hacer que el peso sea mayor y este se hunda. Bien, entonces, ahora vamos al caso número 2, un objeto que flota. ¿Alguien iba a hacer alguna pregunta? ¿Preguntas? Bien, entonces, vamos a considerar el caso número 2, en donde un objeto flota. Entonces, ahora vamos a considerar un objeto
con un volumen determinado y una densidad determinada, pero que sea menor a la densidad del fluido en equilibrio estático, que flota en la superficie de un fluido. Es decir, el objeto que solo está parcialmente sumergido, es decir, solo tiene un pedacito adentro y tiene un pedacito afuera. ¿Qué pedazo tiene adentro y qué pedazo tiene afuera? No lo sabemos, se puede determinar, claro que sí. Entonces está parcialmente sumergido como en la figura de esta lámina, como la figura que tenemos al lado derecho de la lámina que les estoy mostrando. Entonces en este caso las fuerzas de flotación hacia arriba se equilibran mediante la fuerza gravitacional hacia abajo que actúa en el objeto. Si el volumen del fluido, y esto es muy importante y es pregunta del parcial, si el volumen del fluido es el volumen del fluido desplazado por el objeto, entonces, este volumen es el mismo que el volumen de dicha parte del objeto bajo la superficie del fluido. Entonces, significa que, repito, lo voy a repetir un par de veces para que lo entendamos. Entonces, si el volumen del fluido es el volumen del fluido desplazado por el objeto, es decir, cuando yo meto un objeto y veámoslo de esta manera. Usted tiene un vaso con refresco, soda, agua, lo que quiera, y le mete un trozo de hielo para que lo ponga frío. Que también vamos a estudiar en esta materia cómo es que ese hielo pone frío todas las partículas de mi vaso, de mis refrescos, de mi fluido en este caso. Entonces, imagine que pone un trozo de hielo. ¿Qué es lo que pasa con el nivel? Crece, ¿cierto? ¿Es por qué? Porque desplaza cierto fluido dependiendo de qué, del volumen de la parte que está bajo la superficie. Entonces, aquí algo bien importante, de hecho vamos a hacer un ejercicio y algunos de ustedes han escuchado hablar de que qué pasa si se derriten los polos. Pues si se derriten los polos, nos vamos a inundar. Quizás no fuera tanto la inundada, porque no va a ser o sea, en comparación con las porciones de tierra, todo lo que se va a derretir. Sin embargo, sí he de decirte que el día que se comiencen a derretir los polos es de buscar otro planeta para irnos, ¿verdad? Entonces, solo trato de decir que luego de esto ustedes van a entender las personas que dicen que se va a inundar, que va a pasar, pues habría que ver, ustedes ya saben de que la mayor parte de agua ya se desplazó porque los bloques están dentro o a ese nivel. Claro, hay bloques de hielo que no están necesariamente sobre el nivel del mar, están en montañas y cosas por el estilo. En fin, continuando, para este caso entonces el empuje va a ser igual a la densidad del fluido por la gravedad por el volumen del fluido. Y como el volumen del fluido que se ha desplazado es igual a el pedacito de bloque, en este caso que está dentro, es decir, ese pedacito donde me estoy moviendo que está dentro es el volumen de fluido que se desplazó. Entonces, ya que el peso del objeto es igual a la masa por la gravedad y este es igual a la densidad del objeto por la gravedad por el volumen que el objeto, y ya que Fg es igual a B en este caso, entonces podemos decir que en este caso, porque está flotando, chavos, hay una parte adentro y una parte afuera, entonces se ve que la densidad del fluido por la gravedad multiplicado por el volumen del fluido es igual a la densidad del objeto por la gravedad por el volumen del objeto. Eso de alguna manera uh, lo resalto en esta diapositiva y en esta ecuación demuestra que la fracción del volumen de un objeto en flotación que está debajo de la superficie del fluido es igual a la relación de la densidad del objeto a la del fluido. Es decir, si yo quiero saber qué fracción de un objeto está en flotación y qué fracción está abajo, yo la puedo determinar de esta manera, ¿sí? Por ejemplo, la densidad del objeto entre la densidad del fluido. Esto me va a decir qué porción está dentro y qué porción está afuera. Para eso vamos a hacer dos ejemplos. Vamos a hacer un ejemplo 1 en donde vamos a trabajar con un famoso problema en donde hay una leyenda que dice que a Arquímedes le pidió determinar si una corona que le estaban dando una corona que era para el rey, era de oro puro.
Entonces, de acuerdo con esta leyenda, él resolvió este problema al pesar la corona. Primero la pesó en el aire y luego la pesó dentro del agua. Suponga que la lectura de 7.84 newton en el aire afuera y 6.84 cuando estaba en el agua. ¿Qué le dijo Arquímedes al rey? ¿Sí? Con estos datos, entonces, Daro, ¿y cómo es que una balanza, si cuando yo voy y me peso, voy a pesarme, me dan el peso en kilogramos? Y aquí viene una discusión que imagino que ya la tuvieron antes. Resulta que hay una diferencia entre peso y hay una diferencia entre masa. Y por ejemplo, cuando hace algunos años ustedes que compraban libras de azúcar, ¿sí? Libras de azúcar. Por ejemplo, si usted compraba una libra de azúcar en Bolivia, donde hay puntos de gravedad, donde hay más altura y donde es diferente, y la venía a comprar aquí en El Salvador, ahí en Acajutla, pues en algún lugar se lo iban a bajar porque no estaba comprando usted masa, estaba comprando de alguna manera fuerza. Entonces iba a ser diferente, por lo que se ha variado y ahora se vende kilogramos, ahora el azúcar ya la venden en kilogramos. Entonces, claro, ¿cómo se miden los newtons? Sí, en el laboratorio, aquí en la uso, tenemos, lastimosamente no podemos utilizar unos objetos que se llaman dinamómetros. Curiosamente, en otro sistema de medición, la unidad para medir fuerza se llama DINA, y el dinamómetro mide en newton. Es bien curioso, pero se llama dinamómetro. Y es un dispositivo con un resorte. Usted lo cuelga y ahí puede ver cuántos newton tiene algo. ¿Y qué pasaría si yo quiero utilizar una balanza? Claro, que una balanza que mide en kilogramos y usted lo multiplica por 9.8 y ahí tiene los newton. Entonces no es algo de sorprenderse lo que hizo este Arquímedes. Entonces, no sé si tienen alguna pregunta antes de resolver el ejercicio y les voy a pedir un par de minutos en lo que yo tengo listo el escenario. Listo mi pizarrita electrónica por acá y pues nada, si tienen preguntas háganlas en lo que yo preparo el escenario. Chavos, una cosa, acabo de tener un pequeñito inconveniente. Vivo en una zona montañosa y está haciendo mucha brisa.
Les voy a rogar que me den un espacio de 5 minutos en lo que yo resuelva un inconveniente para aquí en mi entorno de trabajo para poder desarrollar los ejercicios. Así que 5 minutos, en 5 minutos pueden levantarse, ir a hacer pipí, tomarse un café, hacerse un cafecito, algo por el estilo. En lo que yo resuelva acá para que no estén pendientes. ¿Y a qué hora voy a empezar? ¿A qué hora voy a empezar? Regáleme 5 minutos, por favor.
Bien, ya volví. Ya volví. Bien. Entonces, para continuar con la explicación y antes de resolver el ejercicio, voy a decirles que imaginémonos este caso, en donde tenemos un cubo y este cubo está parcialmente sumergido en un determinado fluido. Entonces, primero, este fluido tiene una densidad a la cual yo le voy a llamar densidad del fluido. Ok. Luego, este objeto tiene una densidad a la cual yo le llamaré densidad del objeto. Y este objeto tiene un determinado volumen sumergido que va a ser esa porción que está ahí. Entonces a eso yo le voy a llamar ese pedacito volumen sumergido. Volumen sumergido. Y hay otro volumen que es de aquí hasta aquí que yo le voy a llamar volumen flotando. Y pues hay un volumen total que ese objeto va a tener, que va a ser todo el volumen, que yo le voy a llamar un volumen total. Ese volumen comprende todo el objeto. Asimismo, este objeto está experimentando una fuerza de empuje debido al fluido hacia arriba, a la cual yo le llamaré empuje. No la voy a colocar aquí, la voy a colocar acá, que es el empuje. Y hacia abajo hay algo que se llama peso. Además, hay un peso aparente que yo le voy a poner WAP, que no sé si va hacia arriba o va hacia abajo. ¿De qué va a depender? De las densidades. ¿Sí? Bien, entonces, dicho eso, yo puedo decir que tengo las fórmulas que ya, ya tenemos algunas fórmulas, nosotros ya deberíamos de conocerlas. Por ejemplo, esta ya la conocemos, densidad va a ser igual a la masa sobre el volumen. Esta fórmula ya la conocemos, también la fórmula de peso va a ser igual a la masa por la gravedad. Y pues de aquí se pueden despejar. ¿Sí? Vean, yo puedo obtener la masa del volumen y de la densidad o puedo obtener la masa de la gravedad y del peso. Entonces, las fórmulas que vamos a ver o que son las que vamos a empezar a utilizar son dos. Las nuevas, de hecho es una, es donde el empuje va a ser igual a la densidad del fluido por la gravedad por el volumen sumergido. Y algo muy importante, si el volumen sumergido es todo el objeto, entonces el volumen sumergido es igual al volumen total. ¿Sí? Entonces vamos a hacer una diferencia entre el volumen sumergido y el volumen total. Si todo está sumergido, pues el volumen sumergido es el volumen total. Y vamos a tener una nueva fórmula de peso que va a ser igual a, dígame, Giselle. ¿Podría repetir la fórmula, por favor? El empuje es igual a la densidad del fluido por la gravedad por el volumen sumergido. Sumergido. ¿Tiene alguna duda, Giselle, o no escuchó? Sí, gracias. Ok. Y el peso, va a ser igual a la densidad del objeto por la gravedad por el volumen total. Ok, entonces esto es básicamente lo nuevo que tenemos
esto, que hay una fuerza de flotación. Bien, hecho eso, entonces vamos a proceder con la resolución del ejercicio. Yo, para no estar haciendo más notas, solo lo voy a hacer aquí a un lado. Pues bien, el ejercicio me dice, opa, ahí está, que hay una corona que fuera del agua marca 7.84 y dentro 6.84. Dicho eso, entonces, yo voy a hacer ese dibujito, me voy a desplazar un poquito por acá, un poco más quizás, ahí. Bien, entonces, voy a borrar esto aquí hacia acá, ahí vamos. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Voy a plantear el ejercicio en donde tengo un aparato que está haciendo una marca cuando esa corona, yo como no sé qué forma tiene la corona, voy a hacerle así, y esté en un recipiente que tiene agua. Entonces dentro del agua hay una marca que es igual a 6.84 Newton. Bien, entonces, a ver, permítanme, yo hago un ajuste acá. Bien, entonces, a esto, yo le voy a llamar peso aparente. Entonces, el peso aparente va a ser igual a 6.84. Y vean cómo ciertamente dentro de un fluido, que de paso digo que la densidad del fluido, según el ejercicio, como es agua, porque lo dice el ejercicio que lo sumergió en agua, es igual a 1000 kilogramos sobre metro cúbico. Entonces, esta fuerza o el peso aparente es lo que marca el dinamómetro y este 6.84 es equivalente a esta fuerza que está hacia arriba marcando el dinamómetro, que es equivalente a la tensión de la cuerda o a la tensión de del elemento que sujeta ese dinamómetro. Entonces el peso aparente va hacia arriba, o la tensión de la cuerda que sujeta ese dinamómetro va hacia arriba, por lo que ahí tenemos el peso aparente. A su vez, tenemos un empuje. Esta corona experimenta un empuje, el empuje hacia arriba, que todavía no lo conocemos. Y también tiene un peso, que ese va hacia abajo. Bien, dicho eso, entonces podemos ver que como está completamente sumergida, para este caso, el volumen sumergido es igual al volumen total. Bien, ¿cómo resolvemos ese tipo de ejercicios? Pues este tipo de ejercicios lo vamos a resolver con sumatorias de fuerzas. Como está en equilibrio, es decir, no va hacia abajo hundiendo, sino que está ahí suspendido porque el dinamómetro está haciendo una marca y lo tiene suspendido, vamos a hacer una sumatoria de fuerzas en Y y vamos a suponer que todo lo que vaya para arriba va a ser positivo, igualado a cero porque no hay movimiento. Por eso es estática de fluidos. Entonces, puedo decir que ¿qué va hacia arriba? El empuje. Más, ¿qué más va hacia arriba? El peso aparente. ¿Por qué el peso aparente? Yo le puse peso aparente a la lectura del dinamómetro. Y olvidé colocar en el diagrama que el peso ya me lo da. Sí, ¿por qué? Porque hay un peso, lo voy a colocar aquí a la par antes, vean, porque fuera del agua, esa misma corona tiene un peso de 7.84 Newton Daro. ¿Y cómo obtuviste eso? Y no es el ejercicio, lo dice, pues. Entonces aquí hay un peso
de 7.84 newton. Entonces, más el peso aparente menos el peso, y esto va a ser igual a 0. Entonces, el empuje va a ser igual a el peso que está restando, lo paso a sumar, y el peso aparente que está sumando, lo paso, perdón, el peso que está restando lo paso a sumar, y el peso aparente que está sumando a restar. Entonces, el peso va a ser igual, el empuje, perdón, va a ser igual al peso menos el peso aparente, que vuelvo y lo recalco, es equivalente a la tensión del dinamómetro, y voy a apoyarme de la diapositiva. ¿Por qué? Porque vean aquí, dice que hay una tensión 2, el empuje va hacia arriba, el peso va hacia abajo, y hay una tensión 2. ¿Y qué es la tensión 2? Pues la tensión 2 es lo que marca el dinamómetro cuando está sumergido. Es la tensión de este pedazo. Parecería ser que según él es una varillita de hierro agarrada al sistema del dinamómetro. Continuando entonces, ¿qué es lo que yo voy a encontrar acá? El empuje. Entonces el empuje va a ser igual a 7.84 newton menos 6.84 newton, lo que es igual a 1 newton. Ok, Daro, encontramos el empuje, pero ¿qué es lo que estamos encontrando realmente? Lo que queremos encontrar es la densidad del oro. ¿Y por qué? Pues si conocemos la densidad del oro, podemos saber si es un oro puro o es un oro chafa, ¿va? Chafa, ahí está. Entonces, hemos encontrado el empuje. ¿Qué deberíamos de hacer para encontrar la densidad? Pues para encontrar la densidad tenemos varios caminos. Tenemos esta fórmula: densidad es igual a masa sobre volumen. Entonces, si yo logro obtener la masa y si yo logro obtener el volumen, pues ahí está, podemos hacer algo. Luego también tenemos otra fórmula que nos puede ayudar, en donde el peso es igual a la masa por la gravedad. De esta fórmula de la densidad no tengo la densidad del oro, no tengo la masa, no tengo el volumen, pero puedo obtenerlo. Y de esta fórmula que tengo el peso, sí, porque dice que es 7.84. ¿Tengo la masa? No. ¿Tengo la gravedad? Sí. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Lo primero que voy a hacer es que voy a encontrar el volumen de esa corona. ¿Qué voy a hacer para encontrar el volumen de esa corona? Lo que voy a hacer es que voy a emplear la fórmula del empuje. ¿Y cuál es la fórmula del empuje? Pues el empuje va a ser igual a la densidad del líquido por la gravedad por el volumen sumergido. Y da la casualidad que el volumen sumergido es toda la corona. Entonces solo tengo que encontrar el volumen sumergido. ¿Y cómo? Si ya tengo la densidad del líquido, 1000, ya tengo la gravedad, ya tengo el empuje, solo que debo de encontrar el volumen, perdón, sumergido. Al encontrar el volumen sumergido, de acá con esta ecuación puedo encontrar la masa y ya encuentro la densidad muy fácil. Ok, entonces encontrémoslo. Voy a despejar el volumen sumergido, por lo que el volumen sumergido va a ser igual a la densidad del líquido y la gravedad, que está multiplicando al otro lado a dividir el empuje, que ya lo tengo, que es un newton, entre la densidad del líquido por la gravedad, por lo que el volumen sumergido o el volumen de la corona total es igual a 1 newton entre 1000, que es la densidad del líquido, kilogramos sobre metro cúbico, y esto multiplicado por la gravedad, que son 9.8 metros sobre segundo cuadrado. Por lo que el volumen sumergido, que es equivalente al volumen total, porque está toda la corona dentro, va a ser igual a, según la calculadora, 1.02
0,4 por 10 a la menos 4 metros cúbicos. ¿Ok? He obtenido el volumen. ¿Ok? He obtenido el volumen aquí, ven, pero aún me falta la masa para yo poder encontrar la densidad del oro. ¿Cómo encuentro la masa? Con esta fórmula de acá. Entonces, ¿cómo lo encuentro? Pues el peso va a ser igual a la masa por la gravedad, por lo que la masa, la gravedad que está multiplicando, la paso a dividir, la masa va a ser igual a el peso entre la gravedad, por lo que la masa va a ser igual a 7,84, que es el peso, newton, entre la gravedad, que son 9,8 metros sobre segundo cuadrado. Al final, la masa va a ser igual a 0,8 kilogramos. Ok, entonces de esa fórmula, yo ya tengo la masa y el volumen y puedo encontrar la densidad del oro. Ok, eso es lo que haré. Voy a encontrar la densidad del oro. Entonces, la densidad del oro va a ser igual a la masa sobre el volumen, por lo que la densidad del oro va a ser igual a la masa, que son 0,8 kilogramos, entre el volumen, que es 1, que ya lo encontré, es 1,0204 por 10 elevado a la, perdón, ahí está, 1,0204 por 10 elevado a la menos 4 metros cúbicos, y me da como resultado que la densidad del oro es igual a 7,84 por 10 al cubo kilogramos sobre metro cúbico. Esto es la densidad del oro. No, esa no es la densidad del oro. Daro, ¿y cuál es la densidad del oro? Pues la densidad del oro deberíamos de tenerlo nosotros. Se las voy a presentar o se las voy a mostrar. Creo que debería estar acá en la clase 4. Y ahí están algunas densidades. ¿Y cuál es la densidad del oro? La densidad del oro debería de ser 19.300. Eso debería de ser. ¿Y cuánto ha dado? 7.000. Entonces, ¿qué iba a decir a Arquímedes? Arquímedes, mire, eso no es oro. O esa corona está hueca, basado en la densidad que obtuvimos. Bien, no sé si tienen alguna pregunta en relación a ese ejercicio. ¿Tienen alguna pregunta en relación al ejercicio? Bien, si no tienen ninguna pregunta, entonces voy a proceder con la resolución del siguiente ejercicio. El siguiente ejercicio es el ejemplo 2, es un iceberg que flota en agua de mar. Ojo, de ahí ya nos dicen que es agua de mar, la densidad del agua de mar es diferente. Entonces, tal y como se muestra en la figura, dice que es extremadamente peligroso porque la mayor parte del hielo está abajo de la superficie. Y pues en la figura B se ve como pasa un barco. De hecho, solo me recuerda al Titanic. Ah, yo no sé por qué el Jack se tuvo que morir en el Titanic. Debió haber vivido con la viejita esta que sale contando la película. Creo que la película hubiese sido más bonita, o a lo mejor no. Hasta ganas de llorar me están dando ahorita que recuerdo la película. En fin, entonces es peligroso porque la parte más pequeña del hielo, se los anticipo, está flotando y la parte más grandota está hasta abajo. Entonces la parte de abajo del barco no puede saber a qué profundidad, el barco no puede saber a qué profundidad está el hielo y debe de alejarse lo más que pueda de los icebergs.
Entonces ya vimos el caso del Titanic, qué es lo que sucedió. Y pues bueno, la idea de este ejercicio es determinar qué fracción del iceberg se encuentra bajo el nivel del agua. Ese es el ejercicio que vamos a hacer. Entonces, he de anticipar que voy a utilizar esta lámina, esta ecuación, en donde puedo determinar la fracción del volumen de un objeto en flotación que está debajo de la superficie. Entonces, lo que está debajo de la superficie lo determino con esa fórmula. Entonces, voy a resolver el ejercicio, voy a tener una nueva nota por acá y voy a resolver el ejercicio. Aquí está el mar, hay un pedacito de hielo, no sé qué porción, ya vamos a ver. Aquí está el mar. Y por acá está no, esa cosa ahí no me gustó. Y por acá está una porción del hielo. Sí debo anticiparle que es una buena parte. Entonces este es el mar. Y el mar tiene una densidad del agua, pero de mar, que es igual a 1030 kilogramos sobre metro cúbico. Daro, ¿y eso cómo lo sabes? Ahí tienen la tabla de densidades en la clase pasada. Y el hielo, la densidad del hielo, es igual a 917 kilogramos sobre metro cúbico. Entonces, esta parte, voy a anticipar, esta parte que voy a sombrear acá, ese volumen ya fue desplazado del agua. Ya lo desplazó porque ya está adentro. Y ese pedacito es el que no ha desplazado. ¿Cómo determinamos entonces? Permítanme y reviso, a lo mejor es algo importante, Ok. Les decía que ok, ahí está. Les decía entonces que vamos a utilizar la fórmula para saber qué fracción está dentro, en donde el volumen del fluido entre el volumen del objeto es igual a la densidad del objeto entre la densidad del fluido. Por lo que esto va a ser igual a 917 kilogramos sobre metro cúbico entre 1030 kilogramos sobre metro cúbico, lo que es igual a 0.89. Vean que no tienen unidades porque se cancelan las unidades. Entonces puedo decir que de acá, vean, lo voy a colocar de aquí hasta aquí, lo voy a sacar. El 89%, es decir, 0.89 es la fracción, o sea, el 89% está sumergido. O sea que el 89% del iceberg no se ve y el 89% de esa agua ya fue desalojada. Y por consiguiente, un 11% aproximadamente está sobre el nivel del agua. Bien, preguntas, mis niños, preguntas. Antes de que comiencen a hacer preguntas, comentarles que les voy a dejar una tarea. ¿Cuál es su tarea? En el ejercicio 1, que es el ejercicio de la corona, deben determinar cuánto hubiese sido la medida del dinamómetro dentro del agua si es que la corona hubiese sido de oro puro. Entonces yo les dejo el enunciado de hecho ya está el enunciado, a ver, en el aula, virtual, ahí está la tarea. Recuerden que las tareas siempre les doy una semana para enviarlas y ya está el enunciado de la tarea. Solo denle clic a la tarea, ¿verdad? Y ahí van a ver. Entonces, para el ejercicio 1, les voy a leer literalmente lo que dice la tarea.
para el ejercicio 1 de esta clase, es decir, de la clase que acabamos de ver, suponga que la corona tiene el mismo peso, pero está hecha de oro puro y no está hueca. ¿Cuál sería la lectura de la balanza cuando la corona estuviera sumergida en el agua? Entonces tienen que determinar cuál sería la lectura del dinamómetro cuando está dentro del agua, si es que es de oro puro, es decir, ahora sí van a utilizar la verdadera densidad del oro y que va a mantener su peso. Seguramente su volumen va a cambiar, va a ser más chiquito. Bien, entonces no sé si tienen alguna pregunta. Es momento de que pregunten. Preguntas, mis niños. Ahí está, ya no podían ver la clase, ahorita ya la pueden ver y la tarea. Ahí está todo. Cuéntenme, ¿tienen alguna pregunta? Bien, entonces, si no tienen ninguna pregunta, nos vamos a quedar hasta acá, ah, muy al pendientes para la sesión de la próxima semana. Solo para terminar ya, si para el primer parcial no dejé guía, ahora tengan por seguro que van a tener una guía de ejercicios en donde vamos a ver todo esto. Ah, permítanme, déjenme ver la hora y déjenme planificar a ver si damos continuidad. Permítanme. A ver. A ver. Mm. Bien, entonces voy a proseguir con la clase, es decir, la clase tiene, ahí está la clase. Hemos resuelto los dos ejemplos. Estaba pensando en abordar o no abordar, pues sí lo vamos a hacer. Y ya le respondo al compañero que escribió ahí en el chat. Vamos a ver la introducción teórica únicamente de la dinámica de fluidos. Hemos visto estática de fluidos, ahora vamos a ver dinámica de fluidos, es decir, fluidos en movimiento. Y para responderle a José Adalberto, el ejercicio no lo voy a subir como tal, es decir, ya lo único que voy a hacer es dejarles el video y ahí si lo quieren revivir, pues van a tener que ir a ver el video. Ah, porque si no, ni siquiera ven, ni siquiera la clase leen, solo van y ven el ejercicio. Entonces no voy a subir el ejercicio porque está en el video, solo lo pueden volver a ver. Entonces, la dinámica de fluidos, eh, ¿qué es lo que vamos a estudiar ahorita? Vamos a abordar únicamente la teoría. Entonces, en la dinámica de fluidos, por el momento, únicamente nosotros hemos estudiado los fluidos en reposo. Pues ahora nosotros vamos a dirigir nuestra atención a los fluidos en movimientos. Cuando el fluido está en movimiento, su flujo se caracteriza como uno de dos tipos principales. Entonces, eh, el primero es cuando hay un fluido estable o también llamado laminar, y en ese caso es si cada partícula del fluido sigue una trayectoria uniforme, de tal modo que las trayectorias de diferentes partículas nunca se van a cruzar unas con otras, como se muestra en la figura del carro. En el flujo estable, todas las partículas del fluido que llegan a un punto dado tienen la misma velocidad, porque no se cruzan. Pero resulta que sobre cierta rapidez crítica, el flujo de fluido se vuelve turbulento. El flujo turbulento es un flujo irregular que se caracteriza por pequeñas regiones con forma de remolino, como se muestra en la figura del cigarrillo. Entonces, es un fluido turbulento. Para los que fuman, no fumen porque les va a hacer daño a los pulmones. Y si fuman mota, si fuman marihuana, igual les va a dañar un par de neuronas. Lo ideal es que no fumen, lleven una vida saludable, hagan deporte, pónganse ricos y toda la cosa. Entonces, bien, ya dejando el comercial del cigarro, ah, como hay diferentes, la densidad de ese fluido es
es bastante diferente y se puede corromper el fluido bien fácil con soplar de un cigarrillo. Entonces, hace que se concentren mayores porciones de humo en determinadas partes del espacio, por lo que hay un fluido turbulento y no es laminar. Así como, por ejemplo, un río que va que sigue su cauce. Sin embargo, completo esto con la siguiente, con dos láminas que vamos a ver a continuación. La primera, en donde vemos el término viscoso. ¿Qué tan viscoso es? Se usa comúnmente en la descripción del flujo del fluido para caracterizar el grado de fricción interna en el fluido. Algunos utilizamos en el léxico común, por ejemplo, cuando nos tomamos un refresco. ¡Qué ralito quedó este fresco! Eso quiere decir de que no tiene demasiada concentración. Por ejemplo, si es de horchata, no le han puesto horchata suficiente. Seguramente la señora que lo hizo no tenía suficiente para hacerlo. O pues si fue en casita no teníamos la materia prima necesaria. Entonces, pues por ahí va la viscosidad. O por ejemplo, cuando le hace un cambio de aceite a un vehículo automotor, moto, carro, sedán, pickup, etc. Entonces, esta fricción interna, que es el grado de fricción interna en el fluido, eso es la viscosidad. Entonces, esta fricción interna o fuerza viscosa, perdón, se asocia con la resistencia que tienen dos capas adyacentes del fluido para moverse una en relación de la otra. Entonces la viscosidad hace que parte de la energía cinética del fluido se convierta en energía interna. Ustedes ya saben eso, mis niños, ya no me voy a detener a explicarles lo de la energía interna. Entonces este mecanismo es similar a aquel mediante el cual un objeto que se desliza sobre una superficie horizontal rugosa pierde energía cinética, tampoco, porque ya saben cómo es que se comporta la fricción. Pues ya que el movimiento de los fluidos reales es muy complejo y no se entiende por completo en el enfoque de este curso, es decir, en lo que vamos a ver nosotros de esta materia, vamos a hacer algunas suposiciones simplificadoras que nos van a simplificar el fluido y vamos a trabajar con un fluido con flujo ideal. Para que un fluido tenga un flujo ideal debe de cumplir estas cuatro suposiciones. Suposición 1, el fluido no es viscoso. Sí, no es ligoso el fluido, entonces en un fluido no viscoso se desprecia la fricción interna. Un objeto que se mueve a través del fluido experimenta fuerza no viscosa. Luego vamos a suponer que el fluido es estable, que el fluido es laminar, es decir, todas las partículas que pasan a través de un punto tienen la misma velocidad. También vamos a hablar que el fluido es incompresible. La densidad de un fluido incompresible es constante, es decir, en todos los puntos no va a ser más denso en un punto que en otro punto. Y el flujo es irrotacional. El flujo irrotacional, el fluido no tiene cantidad de movimiento angular. Ustedes ya saben que es movimiento angular, aceleración radial, tangencial, centrípeta, etcétera, 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 en torno a ningún punto. Si una pequeña rueda de paletas colocada en alguna parte del fluido no gira en torno al centro de masa de la rueda, el flujo irrotacional, es decir, el flujo no tiene remolinos. Ahí. Entonces, con esto finalizo la introducción teórica hacia la dinámica de fluidos para entender que en la próxima clase sí vamos a hacer un abordamiento teórico. Sin embargo, el abordamiento que vamos a hacer hacia la teoría va a ser ya relacionada a teoremas. Vamos a ver el teorema de Bernoulli. A lo mejor ustedes conocen a Bernoulli por sus contribuciones a probabilidades. Y estadística, se utilizan mucho las probabilidades, entonces, pero aquí vamos a conocer los principios de la dinámica de fluidos y ahí vamos a ver la fórmula, ecuación de Bernoulli, teoremas de continuidad, mediciones de caudal, Torricelli, vamos a ver también a Venturi. Seguramente nos vamos a llevar 2 clases quizás para ver todo esto, pero vamos a avanzar. Entonces, la trayectoria que toma una partícula de fluido bajo un determinado flujo se le llama línea de corriente. Pues la velocidad de la partícula siempre es tangente a la línea de corriente, como se muestra en la figura. Un conjunto de líneas de corriente, como las que se muestran en la figura, forman un tubo de flujo. Las partículas de fluido no pueden fluir hacia o desde los lados de este tubo si
pudieran, las líneas de corriente se cruzarían mutuamente y esto ya no tendría un flujo laminar, por lo que ya no lo podríamos estudiar. Dicho eso entonces, ahora sí concluimos la clase. Estaba pensando y repensando, pero al final nos llevó poco tiempo hacer esta introducción teórica a la dinámica de los fluidos. Ahora sí, ¿tienen alguna pregunta? Por el momento no, ingeniero. Bien, entonces nos quedamos hasta acá.